Bienvenidos a esta capacitación sobre inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. En este capítulo trataremos el sector procesos industriales y uso de productos, el cual comprende las emisiones generadas en los procesos de la industria de los minerales para la producción de cemento y cal principalmente, la industria química donde se produce amoníaco, ácido nítrico, carburo y petroquímicos entre otros, la industria de los metales, entre los que podemos mencionar hierro, acero y aluminio, y otras industrias, como por ejemplo la electrónica y la eléctrica. El sector comprende además el uso de productos tales como combustibles y solventes en los procesos industriales, considerando solo los usos con fines no energéticos, es decir, que no impliquen su combustión para generar energía. Finalmente, el sector incluye, entre otros, el uso de sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono, como ser gases refrigerantes y propelente de aerosoles. Realizaremos a continuación un recorrido por los siguientes temas a fin de conocer los principales pasos para realizar un inventario del sector industrial. Primero, describiremos brevemente las guías metodológicas utilizadas para realizar inventarios nacionales. En segundo lugar, detallaremos cuáles son las fuentes de emisión dentro del sector de procesos industriales. Luego realizaremos un ejercicio para cuantificar las emisiones. Y por último, revisaremos los principales conceptos de esta capacitación. Antes de empezar, recordemos para qué sirve realizar un inventario de gases de efecto invernadero. El inventario permite conocer los sectores o actividades de mayor emisión de gases de efecto invernadero, así como de absorción de estos gases en una escala espacial y temporal determinada. Sirve como base para diseñar estrategias y acciones de mitigación y monitorear su desempeño en el tiempo. En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el responsable de elaborar cada 2 años los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En esta capacitación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de actividades desarrolladas en el territorio argentino en el año 2014. Comenzaremos entonces brindando información sobre las guías metodológicas utilizadas para el desarrollo de inventarios a escala nacional. Los inventarios nacionales se realizan de acuerdo a las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, también conocido como IPCC, de acuerdo a sus siglas en inglés. El IPCC es un órgano técnico perteneciente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la cual Argentina es parte. Estas directrices estandarizan un modo de cálculo a fin de que los inventarios de todos los países, que son parte de la Convención, puedan ser comparables. De esta forma, brindan orientación para contabilizar emisiones en los siguientes sectores: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, y residuos. Las directrices del IPCC, que fueron elaboradas en 1996 y actualizadas en 2006, se componen de 5 volúmenes, uno para cada sector, volúmenes 2 a 5, y uno para la orientación general aplicable a todos los sectores, como el volumen 1. El volumen 3 es el que corresponde al sector procesos industriales y uso de productos. En la web oficial del IPCC se puede descargar las directrices de forma gratuita. A nivel nacional, el aporte del sector procesos industriales a las emisiones totales del país es de un 4%. En valores absolutos, este porcentaje representa 17 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si analizamos la serie histórica del sector, observamos un incremento de las emisiones desde el año 1990 al 2014. Las emisiones del sector para el año 2014 incluye 4 tipos de gases de efecto invernadero, generados en diferente magnitud, dependiendo del tipo de proceso industrial que consideremos. El dióxido de carbono representa el 94.46% de las emisiones del sector. Los gases fluorados, que incluyen los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, representan el 4.67%. El metano el 0,35% y el óxido nitroso el 0,52%. Tal como explicamos en capítulos previos, las emisiones totales del sector se expresan en unidades de dióxido de carbono equivalente. De esta forma, se unifican los diferentes potenciales de calentamiento global de cada gas de efecto invernadero
para hacerlos comparables. El primer paso metodológico para calcular las emisiones del sector procesos industriales es la identificación de las fuentes de emisión existentes en un territorio determinado. Para ello, basados en las directrices, se debe relevar la presencia de instalaciones donde se desarrollan actividades o que cuentan con procesos que emiten gases de efecto invernadero. Las directrices del IPCC establecen que las fuentes de emisión son los procesos industriales que transforman materias por medios químicos o físicos y las pérdidas durante el uso de determinadas sustancias. Estas fuentes se encuentran en los subsectores de la industria de los minerales, la industria química, la industria de los metales y la industria electrónica. Además, en el uso de productos no energéticos, de combustibles y de solventes, como así también en el uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono. Por último, se encuentran en la manufactura y el uso de equipos eléctricos y muchos otros productos. A nivel nacional, las fuentes de emisión consideradas para el inventario comprenden principalmente a la industria de los minerales, la industria química y la industria de los metales. Cabe destacar que el Inventario Nacional de 2014 no consideró subsectores correspondientes al uso de productos, debido a la falta de series completas de información que reflejaran la realidad en el periodo analizado. El primer tipo de fuente de emisión del sector está conformado por las industrias de los minerales. En este subsector se consideran las emisiones que resultan de la utilización de materias primas carbonatadas en la producción. Según las directrices, las industrias que generan estas emisiones incluyen la producción de cemento, vidrio, cerámicas, cal y otros. El segundo tipo de fuentes de emisión del sector está conformado por la industria química. En este subsector se consideran las emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de la producción de varios productos químicos inorgánicos y orgánicos, para los cuales, según las guías del IPCC, la experiencia de varios países ha confirmado que contribuyen significativamente a los niveles de emisión mundiales o nacionales de gases de efecto invernadero. Según las directrices, las industrias que generan estas emisiones incluyen la producción de amoníaco, ácido nítrico, ácido adípico, entre otros. Finalmente, el tercer tipo de fuentes de emisión del sector está conformado por la industria de los metales. En este subsector, las industrias que generan las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen la producción de hierro y acero, ferroaleaciones, aluminio, entre otros. En el inventario nacional se puede observar que el aporte porcentual de cada subcategoría al sector procesos industriales es el siguiente. La industria de los minerales representa un 45% de las emisiones del sector, siendo el principal aporte la industria del cemento y, en segundo lugar, la producción de cal. La industria de los metales representa un 40% de las emisiones del sector, siendo el principal aporte la industria del hierro y el acero, y, en segundo lugar, la producción de aluminio. Por último, la industria química representa un 15% de las emisiones del sector, siendo el principal aporte la producción de amoníaco y, en segundo lugar, la industria fluoroquímica. ¿Cómo se calculan las emisiones? Realizaremos un ejercicio para cuantificar las emisiones. Tal como mencionamos anteriormente, el primer paso es identificar las fuentes de emisión existentes dentro de los límites donde se realiza el inventario. Por ejemplo, un país. Usamos para ello las fuentes y subcategorías indicadas en las directrices del IPCC. Luego, considerando la metodología de cálculo, se identifican los datos de actividad y los factores de emisión de las fuentes que fueron relevadas. Finalmente, para estimar las emisiones de cada fuente de emisión, se multiplica el factor de emisión por el dato de actividad. Veamos un ejemplo. Si consideramos la producción de vidrio, observamos que los datos de actividad son la cantidad de vidrio producido, la cantidad de vidrio reciclado y el factor de emisión que está dado por las emisiones típicas del sector. En la producción de plomo, los datos de actividad necesarios para la estimación de emisiones son la cantidad de plomo para cada tipo de producción, es decir, fundición directa,
hornos Imperial Smelting, producción a partir de materiales secundarios, y sus correspondientes factores de emisión. Para realizar el cálculo tendremos en cuenta el sector cementero de un país. En este caso, las directrices del IPCC nos indican que este ejemplo corresponde a la fuente de emisión del sector de la industria de los minerales, específicamente a la producción de cemento. De acuerdo a la metodología de cálculo, se utiliza la siguiente fórmula para estimar las emisiones. La misma nos indica que necesitamos contar con los datos de actividad de la cantidad de cemento producido, el porcentaje de clínker producido, el cual es un producto intermedio en la producción de cemento, y el factor de emisión, expresado en toneladas de dióxido de carbono por tonelada de clínker producido. Para calcular la producción de clínker del país, se multiplica la cantidad de cemento producido por el porcentaje de clínker. A su vez, hay que considerar la cantidad de clínker exportado e importado, sumando y restando respectivamente. Finalmente, el valor obtenido se debe multiplicar por el factor de emisión correspondiente. El mismo se obtiene de las guías metodológicas del IPCC. Para nuestro ejemplo, contamos con los siguientes datos. La producción de cemento, 8 millones de toneladas. La relación clínker-cemento es de 0,65. La cantidad de clínker importado es de 10.000 toneladas. La cantidad de clínker exportado es de 50.000 toneladas. Para este caso, se considera como factor de emisión un valor predeterminado para la industria cementera igual a 0,52 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de clínker producida. Incorporando estos valores a la fórmula, obtendremos como resultado que las emisiones de dióxido de carbono del sector cementero analizado son de 2.724.800 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Hasta acá hemos tratado los principales aspectos del sector. Como vimos, en Argentina, para elaborar el inventario para el sector procesos industriales y usos de productos, se consideraron 3 sectores productivos clave, que cuentan con series de datos históricos completos. Estos son la industria química, la industria de los metales y la industria de los minerales. El sector procesos industriales emitió 17 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2014, representando un 4% del total de las emisiones del país. Dentro del sector, la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero corresponde a la industria de los minerales, un 45%, seguido por la industria de los metales, un 40%, y en último lugar, por la industria química, un 15%. El volumen 3 de las directrices del IPCC detalla los pasos metodológicos para realizar el inventario del sector. Allí encontrarás las fórmulas, los valores de referencia y los factores de emisión necesarios para los cálculos. Recordá que un inventario de gases de efecto invernadero es una fuente confiable para tomar decisiones informadas y efectivas frente al cambio climático.